desierto. Una charla de bendición y aprendizaje sobre la palabra de Dios con el pastor Luis Bermea. Bendiciones y saludos, mis hermanos y amigos. Es un gozo para mí poder compartir juntos este tiempo en la palabra. Comencemos nuestra charla de hoy con nuestro tema: la importancia de comenzar bien mi salvación. El cuidado del nuevo alumbramiento, mis hermanos. Todos sabemos la importancia del seguimiento médico de un ginecólogo desde la fecundación y a lo largo de la gestación hasta el alumbramiento para recibir al bebé, ¿no es cierto? De esto depende mucho el buen nacimiento. Un profesional ginecólogo, un pediatra. Y esto que he comentado lo traigo al ámbito espiritual cristiano como una ilustración, y sería algo así: cuidar bien cómo se evangeliza, usando el evangelio bíblico correcto, dejando bien claras las verdades del evangelio para su comprensión, y Dios haga la obra del nuevo nacimiento, la salvación, el crecimiento hasta la madurez. De la vigilancia ginecóloga depende el buen alumbramiento, lo hemos dicho. ¿A qué me refiero en lo espiritual? Pues igual, una evangelización bíblica correcta, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, y no un falso evangelio de prosperidad o algún otro evangelio, porque los hay, pero son falsos. Por eso quiero comentar Lucas 9:23, donde el mismo Señor Jesucristo nos habla y nos dice el costo de la vida cristiana, y muchas veces se omite esta verdad cuando estamos testificando, evangelizando. Se omite esta verdad de Jesús con tal de que esa persona le entregue su vida a Cristo. Pero luego, mis hermanos, comienzan los tropiezos. Por eso vamos a ver varias citas: Lucas 9:23, Juan 3 y 5, Primera de Pedro 2:2 y Efesios 4:13 al 15. En esta estructura se encuentra se centra en la importancia de un buen comienzo en la conversión, el costo de seguir a Cristo, la necesidad de nacer de nuevo del Espíritu y la importancia de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que vamos a nuestro primer texto, que es el texto central, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis hermanos, Jesús presenta un llamado personal a todos los que desean ser sus discípulos. La autonegación y la toma de la cruz son requisitos esenciales. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que hay un costo de seguir a Cristo, un costo de ser un discípulo y de discipularnos. Recuerdo muy bien el testimonio de una persona que pidió ser discipulada y preguntó que si había algún costo y cuánto sería, para ver si él podría cubrir ese costo. Y entonces la persona le contestó: fíjate que sí, tiene un gran costo. Y la otra persona tenía una cara de asombro, y entonces le dijo: mira, el costo es que tú te comprometas con Cristo a seguirlo, a obedecerlo, a vivir para Él, y que pongas en práctica la enseñanza que se te va a ir dando. Así es que este versículo enfatiza el costo de seguir a Cristo y las implicaciones de ser un discípulo. Una reflexión aquí podría ser que la autonegación no significa renunciar a uno mismo en términos de identidad, sino un llamado a poner a Cristo antes que a nuestras propias ambiciones y deseos. Primero su voluntad y luego la nuestra, o sometemos nuestra voluntad a su voluntad, lo que te haga más sentido, mi hermano. Así es que los creyentes deben considerar la seriedad de seguir a Cristo, preparándose para los sacrificios y las dificultades que implicará en su vida diaria. Vamos al siguiente texto, que es Juan 3 y 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Jesús aquí, mis hermanos, introduce el concepto de nacer de nuevo como un requisito esencial para ver y entrar en el reino. La mención de agua y del Espíritu se refiere a la obra transformadora del Espíritu Santo en la regeneración, como también Pablo cita más adelante en su carta de Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que muy bien podríamos reflexionar hasta aquí. Ser nacido de nuevo es fundamental para la vida cristiana y la relación con Dios. Es un acto divino, es un acto que viene de arriba, que inicia la vida espiritual por gracia, por medio de la fe. Los creyentes deben abrazar la transformación que viene con el nuevo nacimiento y reconocer la obra continua del Espíritu Santo en sus vidas, como mencionaba ahorita este texto, y por la renovación en el Espíritu Santo cada día continuamente en la vida del nuevo creyente y del creyente hasta el final. Nuestro siguiente texto es 1 de Pedro 2:2, muy conocido por todos nosotros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué vemos en este texto? Pues el deseo por la palabra, como un niño pequeño desea la leche de su madre y no respeta la hora, qué hora es, qué día, ni si está ocupada. El niño desea la leche. Así también nosotros, como nuevos nacidos y siempre, aún en la vida cristiana mayor, debemos desear la palabra de Dios. Pedro aquí anima a los nuevos creyentes a desear la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios, para crecer en su fe. Necesitamos ese crecimiento espiritual. El crecimiento hacia la salvación es un proceso continuo en la vida del creyente. Como nos dice otro texto, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es que si reflexionamos aquí, la imagen de un niño recién nacido destaca la necesidad de un deseo ferviente por la palabra de Dios como alimento esencial para el crecimiento espiritual. Los cristianos deben de desarrollar hábitos de estudio y meditación en la palabra, así como la búsqueda activa de crecimiento y madurez espiritual. Como decía Pablo, asidos de la palabra de vida. Y en otro texto de otra carta nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar esa espada de la empuñadura con nuestros 5 dedos, y cada uno de estos dedos ilustra una relación con la palabra: oír la palabra, leer la palabra, estudiarla, memorizarla, meditarla. Y claro, finalmente todo esto es para su aplicación, pero en sí estamos hablando de esos 5 aspectos en relación con la palabra. Así es que es importante y maravilloso para que podamos realmente crecer y alcanzar una madurez espiritual, como lo estamos viendo en el texto. Y finalmente Efesios 4:13-15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aquí lo que vemos que resalta o queremos hacer énfasis es la unidad en la fe. Pablo establece que el objetivo es alcanzar la unidad de la fe en Cristo y el crecimiento hasta la madurez en Él. La madurez espiritual, mis hermanos, ser perfectos, no en el término que nosotros conocemos, porque nadie alcanza esa perfección mientras que estemos en el cuerpo en esta vida. Podríamos traducirla como madurez. Así es que ser perfectos y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo sugiere un desarrollo espiritual continuo. Cada día no
no un tiempo, un día, una semana y luego no, sino es diario, continuo, durante toda nuestra vida hasta el final. Así es que debe ser la meta de cada creyente. La necesidad, mis hermanos, de madurar en la fe, sobre todo en medio de corrientes de doctrina engañosa. Esto es vital y más ahora en nuestro tiempo con tantas corrientes de doctrinas falsas, engañosas. Los creyentes no deben ser fácilmente influenciables, sino que deben aferrarse a la verdad. Y esto es sumamente importante. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y como dice también el texto, sino revestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es que tenemos que discernir todo tipo de doctrina. Los creyentes, mis hermanos, deben buscar la edificación mutua en la comunidad, en nuestra iglesia, a la cual asistimos como miembros, haciendo hincapié en la enseñanza sólida y el crecimiento entre ellos. La vida cristiana es una carrera hacia adelante, hacia un conocimiento más profundo de Cristo. En una ocasión una persona decía que la vida cristiana le ilustraba como cuesta arriba en patines, es decir, que vas patinando cuesta arriba. ¿Y qué sucede si tú te detienes en algún momento? Pues no te quedas ahí, ya no subes, no te quedas ahí y empiezas a descender. Así es la vida cristiana. Hay que continuar constantemente para no ir para atrás, para no descender. Así es que nuestra conclusión de estos 4 pasajes que presentan un panorama unificado sobre la conversión y el crecimiento espiritual. Comenzar bien en la fe significa comprender el costo de seguir a Cristo, de nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo y después mantener un deseo ferviente por la palabra que lleve al crecimiento continuo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La madurez en Cristo, mis hermanos, no solo es un llamado individual, sino también un proceso que involucra a la comunidad de creyentes. Vivir de acuerdo con estos principios nos prepara para enfrentar el mundo con la certeza de nuestra salvación y en la esperanza de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Así es que vamos a nuestra oración. Señor, gracias por la claridad que nos das en tu palabra sobre la importancia de seguirte y crecer en tu conocimiento desde el inicio. Queremos hacerlo bien nosotros en nuestra vida y queremos también hacerlo bien en la vida de otros, compartiendo y teniendo los cuidados para un buen alumbramiento espiritual, para su buen nuevo nacimiento, compartiéndoles el Evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios. Ayúdanos a estar dispuestos y a negarnos a nosotros mismos, a nacer de nuevo por tu Espíritu, a anhelar que cada día más anhelemos ese alimento espiritual que necesitamos y que podamos crecer juntos en unidad y amor, reflejando la plenitud de Cristo en nuestras vidas constantemente y a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo poder compartir con ustedes juntos este tiempo en la palabra. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos hasta la próxima. Afinar la mira, ríos de agua en el desierto.